Procederé a unirme a presentar. Bien, vamos a dar continuidad entonces a la clase de suprarrenales. ¿Se ve y se oye? Sí, doctor, se ve y se oye. Ya, gracias. Entonces, para recordar simplemente lo que les decía, que deben memorizar la esteroidogénesis a nivel suprarrenal, que está activada por la CTH y la hipopotasemia, convirtiendo las moléculas de colesterol, y hay que tomar en cuenta que el colesterol en la sangre no es malo, porque el colesterol sirve para la producción de las hormonas esteroideas que son imprescindibles para la vida de la persona, y además el colesterol ocupa dos capas de cada célula. Entonces, el colesterol es útil, es muy bueno, nada más que hay ciertas lipoproteínas que son las que producen la aterosclerosis. Entonces, a través del colesterol tenemos la vía de los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona, que está encargada de la retención de sodio, agua y la eliminación de potasio. Esta además mantiene pues la presión arterial, y el colesterol forma la pregnenolona gracias a estas enzimas, y la progesterona puede seguir dos caminos: hacia la vía de los andrógenos, hacia la vía de los glucocorticoides o hacia la vía de los mineralocorticoides. Entonces la DOCA y la corticosterona ya tienen cierto efecto mineralocorticoide, al igual que la aldosterona. Y en la vía de los glucocorticoides tenemos que de la 17-hidroxiprogesterona baja al 11-desoxicortisol, el cortisol, y a la cortisona. Y estos son los encargados de mantener los niveles de glucosa en sangre como fuente de energía cerebral, corazón y de los riñones. Y si seguimos hacia el lado derecho, nosotros tenemos que de la 17-hidroxipregnenolona sale lo que es la dehidroepiandrosterona, que es el indicador o la molécula que nos indica androgenismo en la mujer, ¿no? De la dehidroepiandrosterona, pues puede pasar a androstendiona o androstenediol, y de la androsterona pasa a testosterona, ¿no? O puede pasar a lo que es estrona. Y en la periferia, la testosterona por aromatización se convierte en estradiol. Entonces, vean, dos moléculas tan diferentes en su acción, ¿no?, que dependen solamente de un proceso de aromatización. Es así de sabio nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente este tipo de situación, ¿no? Sabemos que los mineralocorticoides tienen esta acción, los glucocorticoides la dehidroepiandrosterona. Y bueno, en la médula hay estos cambios que se dan, ¿no? Hemos visto ayer lo que es el hipercortisolismo, que es básicamente el síndrome de Cushing, con todas sus clasificaciones, su diagnóstico diferencial y su tratamiento, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia suprarrenal o la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se presenta cuando las glándulas suprarrenales están dañadas y no pueden producir la cantidad suficiente de hormona cortisol y a veces de la hormona aldosterona, ¿no? En el Addison nosotros tenemos ciertos
rasgos importantes como son el oscurecimiento del cabello, la hiperpigmentación de la piel, ¿no? La aparición de melasma o pecas. Hay, al ser una enfermedad también autoinmune, hay vitiligo, que eso es en casos de enfermedades adrenales autoinmunes, que es la causa más común de la enfermedad de Addison, pero en países desarrollados, porque en países como el nuestro la causa más frecuente es la tuberculosis y también las enfermedades de hongos fúngicas, ¿no? Se caracteriza cuando suprarrenal primaria, quiere decir que el defecto está en la suprarrenal, porque hay también la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es cuando la ACTH en la hipófisis es la que falla, ¿no? Y terciaria podríamos dar, pero que es muy rara, que es cuando falla la CRH o la corticotrophin releasing hormone o la hormona liberadora de ACTH. Entonces, sobre todo cuando hay falla en la suprarrenal, hay aumento de la ACTH y sabemos que la ACTH proviene de una molécula que es la propiomelanocortina. Y de la propiomelanocortina, en toda la línea así de larga, parte está la secuencia de la ACTH. Y dentro de la secuencia de ACTH está la MSH o la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, cuando sube la ACTH, también en consecuencia sube la MSH. Y esta MSH estimula a los melanocitos y los melanocitos se trabajan y sueltan pigmentación, pero en las zonas de estrés, en las zonas que están estimuladas permanentemente, como puede ser la cara, el cuello, la V, lo que deja pasar la camisa en el cuello, es una V chica que se forma, también en el brazo, en el codo, en el antebrazo, en la flexura del codo, en los nudillos, en las manos, en los dedos. Todos estos lugares son lugares de frecuente roce en la piel. Y nosotros tenemos en las mucosas, la mucosa oral y la genital, son las dos que se oscurecen con más facilidad. La mucosa oral porque el masticar y hasta el hecho de hablar hace que nuestra lengua esté rozando todo el tiempo con los dientes. Y entonces los cachetes también, a veces nos mordemos por dentro los cachetes y estos van adquiriendo un color oscuro. Entonces es el oscurecimiento o hiperpigmentación de la piel. Hay hipotensión, hay disminución del vello axilar en la mujer, porque en el hombre no pierde vello porque tiene andrógenos de los testículos. Hay también hiperpigmentación de pezones y de zonas de fricción. Hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al no haber movimiento de glucosa, porque no hay mucho cortisol y por lo tanto no hay producción o no hay el efecto contrainsular del cortisol, evitando que la insulina haga su trabajo, entonces al no quemar glucosa como fuente de energía, empieza a quemar grasa. Y al quemar grasa, entonces se pierde el panículo adiposo y la persona va adelgazando, perdiendo peso. Y por eso hay emaciación, anorexia, vómito, diarrea, ¿no? Todos están establecidos. Hay disminución del vello púbico en la mujer y la pigmentación de mucosas, ¿no? A nivel de las encías y sobre todo de la lengua. Y al no haber combustible y glóbulos glucosa, entonces hay debilidad muscular. La hiperpigmentación se debe a un incremento de la producción de la propiomelanocortina
de donde surge ACTH y MSH, ¿no? Llevando a el incremento en la síntesis de los melanocitos. Eso es lo que dice ahí. Y entonces, nosotros estamos ahí dispuestos. En la etiología, la enfermedad de Addison tiene en los países desarrollados una adrenalitis o autoinmune o enfermedad autoinmune de la corteza suprarrenal. Puede ser también por factores genéticos o factores inmunológicos. Hay otras infecciones como la tuberculosis y los hongos que pueden atacar y sobre todo es lo más frecuente en nuestro medio. Puede haber destrucción por hemorragias. Hemorragias sobre todo en aquellos cuadros que cursan con alteración del sistema de coagulación, como son las enfermedades de consumo excesivo de factores de coagulación. Entonces, estas enfermedades producen hemorragias en la cápsula suprarrenal y entonces la destruyen. Hay procesos infiltrativos cancerosos de lugares vecinos y que como hay mucha circulación sanguínea en la corteza suprarrenal y también en la médula, entonces fácilmente las células tumorales entonces pueden producir procesos infiltrativos. Neoplasias propias de la corteza, la iatrogenia es el uso excesivo de corticoides y luego suspenderlos de la noche a la mañana. Entonces se produce una insuficiencia iatrogénica y pueden haber algunos cuadros que pueden ser congénitos. Entonces la insuficiencia suprarrenal crónica primaria, cuya causa la tuberculosis, micosis o una atrofia autoinmune, en el varón es más frecuente que en la mujer, de manera aislada, pero también es parte de la neoplasia endocrina múltiple número 2, donde es más frecuente en la mujer que en el varón. A ver si puedo seguir yo con el láser. Y entonces, y frecuente más entre los 30 y 50 años. Anticuerpos anticorteza, ¿no? Que estimulan enzimas esteroidogénicas a través de estos citocromos y en la cual van produciendo bloqueos en la esteroidogénesis, tanto a nivel alto, o sea, inicial, como a nivel de la 11-hidroxilasa o de la 21-hidroxilasa. En los casos de neoplasia endocrina múltiple número 2, tipo familiar, se acompaña con un hipertiroidismo, una diabetes mellitus, hay falla ovárica y hay anemia, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay la anemia perniciosa. En el caso de neoplasia endocrina múltiple 1, que es menos frecuente, la insuficiencia suprarrenal se acompaña de hipoparatiroidismo, candidiasis, insuficiencia suprarrenal y falla ovárica, además de anemia perniciosa, vitiligo y alopecia, ¿no? También hay ciertos cánceres o linfomas que son primarios de otras zonas o metastásicos y también las infecciones meningococosemias. Esta infección produce una encefalitis y luego produce una insuficiencia suprarrenal en shock porque es rápida, ataca ambas suprarrenales y produce una insuficiencia suprarrenal por una isquemia a nivel de las suprarrenales. Hay también infecciones como la blastomicosis, histoplasmosis, citomegalovirus, bueno, y el SIDA también se han descrito. Hay tumores infiltrativos como no tumores, sino enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la resección quirúrgica bilateral, el bloqueo con corticoides
o hemorragia con la coagulación intravascular diseminada, o el uso también de tratamiento anticoagulante puede dar estos cuadros de insuficiencia suprarrenal parcial o total. Bien, en la insuficiencia suprarrenal crónica secundaria es aislada por un panhipopituitarismo o un tumor a nivel de la adenohipófisis que afecte a la ACTH, también el síndrome de Sheehan, que es el hipopituitarismo isquémico posterior a un sangrado durante el parto. Esto también es importante. Da una insuficiencia suprarrenal crónica secundaria, quiere decir que en estos cuadros la falla está en la hipófisis, en la producción de ACTH. También puede haber enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, las infiltraciones tuberculosas y atrogénicas, quirúrgicas, radioterápicas o el excesivo uso de corticoides. Y podría haber causas terciarias, ¿no? Que son muy raras, que tienen distintas manifestaciones clínicas, y estos cuadros no tienen pigmentación. Tampoco causan, sobre todo estas enfermedades crónicas secundarias, no producen hiperpigmentación, no producen demasiada deshidratación o diselectrolitemia, se acompañan de déficit además de hormona de crecimiento, o el hipogonadismo y el hipotiroidismo. Hay muy mala tolerancia al ayuno. Son pacientes que, si no se alimentan constantemente, entran en hipoglucemia, y entonces eso es muy molesto y puede acompañar hacia lo que es el infarto. La fisiopatología, entonces, nosotros vemos que la zona fascicular es la que encargada de los glucocorticoides, la glomerular es la encargada de los mineralocorticoides y la reticular de los andrógenos suprarrenales. Entonces, en la enfermedad de Addison hay un déficit de glucocorticoides que son responsables de la hiperpigmentación de la piel y mucosas en más del 90%. Además, producen hipoglucemias y son poco tolerantes al estrés. Entonces, el déficit de glucocorticoides hacen estas alteraciones, y por supuesto que son cuadros que no duran demasiado. El déficit de mineralocorticoides, hay un aumento de las pérdidas urinarias de sodio, de cloruro y agua, a la par de una disminución de la excreción de potasio. Entonces, esos son los cambios que producen los déficits de mineralocorticoides. Y el déficit de andrógenos es responsable de la disminución del vello axilar y púbico en la mujer. Es común la oligomenorrea y la inhibición de la libido. Entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar nosotros vitiligo, las manchas, hiperpigmentación en los cachetes o en la lengua, también en las encías. Tenemos el melasma, que puede darse en la piel, en la cara, y la existencia de hipopigmentación o vitiligo en las manos, ¿no? La persona tiene una debilidad, una adinamia y una hiperpigmentación cutáneo-mucosa. Existe un adelgazamiento. Hay síntomas digestivos porque hay una cetosis, y entonces los cuerpos cetónicos suelen provocar cólicos abdominales, ¿no? Hay hipotensión arterial, hay síntomas gonadales como ser amenorrea en la mujer, pérdida de la libido en el varón,
con dificultad para la erección. Y hay un síndrome hipoglucémico. Entonces hay bajón de los niveles de azúcar en la sangre. La enfermedad de Addison, acá tenemos dos mellizas, eran mellizas, una con Addison, otra normal, y entonces vemos el cambio aparente que se da. Hay una falta de apetito, por lo tanto las personas van bajando de peso, y estos son los lugares de hiperpigmentación. Por ejemplo, en las manos, en las palmas de las manos, tenemos en la palma de las manos tenemos las líneas, los pliegues están hiperpigmentados, lo mismo que en los pliegues de ambos dedos, ¿no? De ambas falanges. Acá se ve en las encías. El diagnóstico se lo hace por medio de un análisis de sangre en la cual vamos a determinar los niveles de cortisol y ACTH. Si nosotros nos encontramos con un cortisol bajo, cuyos valores normales están en microgramos por decilitro y están entre 9 y 25 microgramos por decilitro. Son bajos cuando están por debajo de 8 o de 7 microgramos por decilitro. Entonces, el ACTH tiene unos valores entre 20 a 65 nanogramos por mililitro. Y bueno, nosotros con la determinación de cortisol y ACTH podríamos intuir ya si se trata de un problema primario de adrenales, secundario de la hipófisis o terciario del hipotálamo. Entonces, nosotros si encontramos valores bajos de cortisol y valores bajos de ACTH, que podrían indicarnos un cuadro secundario, entonces tenemos pruebas de estímulo de la ACTH. Entonces nosotros podremos decir que si estimulamos por vía endovenosa los valores y las suprarrenales y solamente sube el cortisol, entonces podemos intuir que la ACTH, la hipófisis, es la que falla. Si no sube el cortisol con el estímulo y la ACTH está baja, entonces vamos a pensar que puede tratarse de un cuadro terciario, pero el cortisol responde al estímulo, ¿no? Entonces podemos pensar que es un cuadro terciario, ¿no? O un cuadro secundario, es decir, de la hipófisis. En cambio, si nosotros tenemos ACTH alta, muy alta, y la parte del cortisol está baja, nosotros estimulamos con ACTH, que no valdría la pena hacerlo, y ya no va a responder, entonces hablamos de una enfermedad de Addison primaria. En el uso crónico de corticoides, en los reumáticos, por ejemplo, los valores de cortisol y de ACTH nuestros están bajos. Es decir, en laboratorio, la dexametasona, la prednisona, la metilprednisolona no se reconocen en las pruebas de laboratorio, o sea, no se determinan. Entonces solo determina el cortisol y la hidrocortisona. La hidrocortisona como compuesto externo, entonces si nosotros inyectamos por vía endovenosa la hidrocortisona, la podemos detectar. Lo mismo las tabletas de hidrocortisona se pueden detectar, ¿no? Cuando se da más o menos 30 miligramos
en la mañana. Entonces, en el uso crónico de corticoides, tanto, o sea, por factores reumáticos, tanto el cortisol como la ACTH están bajos. Y entonces, si nosotros queremos ver si se va a recuperar, inyectamos ACTH oleosa en aceite, inyectable en el músculo, y vemos al día siguiente si hay buenos niveles de cortisol. Si no hay, entonces quiere decir que el bloqueo es muy importante por haber recibido corticoides durante mucho tiempo para suprimir las molestias reumáticas. Hay una prueba que se llama de hipoglucemia inducida por insulina, que es para averiguar si la ACTH responde, porque cuando el paciente nosotros a, lo inducimos a lo que es la hipoglucemia o un estrés, entonces la ACTH sube, el cortisol sube. Pero si estamos ante un cuadro con ACTH alta y cortisol bajo, esta prueba no vale la pena a menos que la persona haya estado en tratamiento con corticoides por ser reumática. Pero normalmente lo que se hace es en los cuadros de ACTH baja, cortisol bajo, se puede producir esta prueba de hipoglucemia insulínica que se llama, pero es muy peligrosa porque de repente el paciente realmente no responde al estrés, a la hipoglucemia y se puede infartar. Y también hay pruebas de diagnóstico por imagen donde podemos ver la destrucción de las suprarrenales, la presencia de tumores hipofisarios también. El tratamiento se lo hace con hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, pero no la dexametasona. La dexametasona tiene otras utilidades. Pero si queremos tratar para dar, nosotros podremos dar la hidrocortisona en tabletas, que hay en tabletas, pero no hay en Bolivia, y de 20 miligramos. Y siempre tenemos que remedar el ciclo, el ritmo circadiano, es decir, con el cortisol más alto en la mañana y menos alto en la noche. Para eso se le da 20 miligramos en ayunas y se le da 10 miligramos a las 4 o 5 de la tarde, cosa de que exista mayor hidrocortisona en la mañana y en la tarde menos cantidad. Entonces el tratamiento puede ser. Si no tenemos hidrocortisona, entonces podemos utilizar la prednisona o la metilprednisolona y vamos a dar entre 5 o 10 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la tarde. O 5 y 5. 5 en la mañana, 5 en la tarde, también se afecta. Pero para darle ese estímulo hay que darle un mineralocorticoide, porque si no está funcionando el cortisol, también los mineralocorticoides no están funcionando. Entonces, para eso nosotros le damos el acetato de fludrocortisona en tabletitas que existe en el mercado y eso se le da una vez al día para que tenga un efecto mineralocorticoide. Aunque el uso de la hidrocortisona tiene efecto mineralocorticoide. No así la metilprednisolona o la prednisona, que tienen más un efecto glucocorticoide más severo. En cambio, la hidrocortisona tiene algo de efecto. Y la hidrocortisona la utilizamos mucho por goteo en casos de estrés, en casos de alergia, etc. Entonces siempre se puede hacer uso si es que nosotros queremos iniciar el tratamiento a corto plazo, le damos hidrocortisona inyectable, un goteo de 8 horas, o sea, 100 miligramos para un goteo de 6 horas, perdón, y eso se puede repetir entonces hasta llegar a la noche
y hasta que él empiece a tomar sus tabletas, y tabletas de hidrocortisona, de prednisona o metilprednisolona. Bien, vamos a tocar un poquito el tema, aunque ya estamos y cuarto, no. Tenemos tiempo para tocar y hablar un poco de la médula suprarrenal. Sabemos que en la médula suprarrenal está la producción de las catecolaminas, la epinefrina, la norepinefrina o la adrenalina y la noradrenalina. Y dentro de las principales alteraciones que se dan a nivel de la médula suprarrenal está el feocromocitoma, que es una neoplasia neuroendocrina de células cromafin que biosintetizan, almacenan, metabolizan y secretan concentraciones elevadas de catecolaminas y sus metabolitos. La incidencia es de 2 a 8 casos por millón de habitantes. Es frecuente en la cuarta, quinta década de la vida. La prevalencia en la población hipertensa es de 0,2 a 0,4%. Hay un feocromocitoma familiar que se relaciona con mutaciones genéticas y diferentes neoplasias. También son parte de los grupos MEN o ¿cómo se llama? Neoplasia endocrina múltiple, de los MEN, o NEM también se llama. Puede ser una expresión de lo que es el MEN, que es el síndrome genético de neoplasia endocrina múltiple, o en la enfermedad pueden aparecer en la enfermedad de von Hippel-Lindau. También acompaña el feocromocitoma a la neurofibromatosis y también acompaña cuando hay paragangliomas hereditarios. Esos son los grupos familiares de feocromocitoma. Los esporádicos son la mayoría de los feocromocitomas, ocurren espontáneamente y sin causa aparente. Se presentan por primera vez en familias. Puede deberse a cambios o problemas en sus genes. En la fisiopatología nosotros podemos ver que el defecto esporádico o genético del feocromocitoma. Hay un dolor abdominal y masa palpable, y esto puede ser acompañado de una presión renovascular elevada. El feocromocitoma da un efecto de masa y producen adrenalina y noradrenalina. Esto hace que tenga un efecto gastrointestinal, ¿no? Simulando una oclusión intestinal o un hilio paralítico adinámico, ¿no? También esta sintomatología nos recuerda a una perforación intestinal. Entonces, la diaforesis también se acompaña con glándulas sudoríparas, ¿no? Que afectan cuando existe adrenalina o noradrenalina, ¿no? Y generalmente también se sintetizan sustancias intermedias como las metanefrinas y el ácido vanilmandélico. Bien, entonces la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Afecta al sistema de convulsión y ventricular, llevando a ciertas arritmias, a unas taquicardias y una hipertrofia ventricular, y que llegaba con el tiempo a la insuficiencia cardíaca. En cambio, por este otro lado, nosotros tenemos que las arteriolas que están comprometidas pueden afectar a las arterias coronarias, cerebrales, piel y esplásmicas. Bien, las alteraciones vasculares cerebrales pueden llevar a convulsiones, cefalea y síndromes neurológicos de focalización.
Las manifestaciones clínicas, el feocromocitoma tiene una triada importante que es cefalea, diaforesis y palpitaciones. Esas tres cositas, en un 80% ocurre cefaleas, en un 57% diaforesis y en un 64% palpitaciones, ¿no? Ahora, la regla del 10 hay también para diagnosticar dentro de las manifestaciones clínicas. Dice 10% son extraadrenales. Eso quiere decir que no vamos a encontrar en la médula, sino pueden estar estos tumores del feocromocitoma, pueden estar en la línea, o sea, a nivel de la columna, en la cadena de los ganglios que están a un lado de la columna vertebral. Entonces, 10% de ellas son extraadrenales, 10% ocurre en niños, 10% son múltiples o bilaterales, 10% son malignos, 10% son familiares y 10% recidiva tras la cirugía, 10% son descubiertos como incidentalomas adrenales, ¿no? Al otro lado eso es la glándula normal, feocromocitoma, y donde existe una hipertensión arterial persistente en un 50%, paroxística en un 30% y normotensión en un 20%. La triada clásica es más hipertensión arterial, ¿no? Que la sistólica puede estar entre 90, la sistólica y la diastólica 93. No, ahí hay un pequeño error. La presión suele subir hasta 170, 180 y 115, 110 la mínima, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial no es que exista o esté necesariamente en la triada del feocromocitoma, porque para eso hay, digamos, cefalea, diaforesis y palpitaciones. Esa es la tríada clásica. Más cuadros de hipertensión por efecto adrenérgico y son persistentes en un 50%, paroxísticas en un 30% y también puede haber con normotensión. El diagnóstico es un método de elección para confirmar o excluir la presencia de un feocromocitoma. Es en la determinación plasmática o en orina de 24 horas de las metanefrinas totales o si se pueden fraccionar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos normetanfetamina de acuerdo a las disposiciones, pues existen picos de metanefrina y entonces que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Para diagnosticar también se puede utilizar una tomografía en la mayoría de los casos de localización. Una resonancia magnética si es difícil localizar en los espacios extrasuprarrenales. En la ecografía en casos de las embarazadas y la angiografía si fallaría la tomografía y si fallaría la resonancia magnética. El tratamiento es la resección del tumor, antes el tratamiento médico preoperatorio, la fenoxibenzamina, que es un bloqueador alfa-1, el prazosin, bloqueador alfa-1 y postsináptico, ¿no? Vía oral, el prazosin se da por vía oral, y el tratamiento con bloqueadores beta no siempre es necesario. Esta indicación es en presencia cuando ocurre taquicardia o arritmias. Entonces, los medicamentos que se utilizan son la fenoxibenzamina,
que es un bloqueador alfa 1, el prazosin, ¿no? Y el tratamiento con beta bloqueantes también se puede utilizar. Pero el tratamiento es quirúrgico, fundamentalmente. Muy bien, acá vamos a quedar y la próxima clase vamos a hablar de hiperaldosteronismo e hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, chisme? Nada. ¿Cuántos han sobrevivido? De 18 a 23. Sí, este es como la pandemia. Se los come. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco y nos oímos mañana. ¿Listo? Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.